Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de las dudas que se están extendiendo sobre el número de contagiados y fallecidos por coronavirus en China. Eso es, en los últimos días se han publicado y compartido cantidad de noticias sobre unas urnas funerarias de Wuhan que superan por mucho el número oficial de fallecidos del gobierno chino y también sobre millones de usuarios de telefonía móvil que se habrían dado de baja misteriosamente. Bien, pues en este vídeo vamos a ver cuánto hay de cierto en estas noticias, pero vamos a empezar diciendo que muy probablemente las cifras oficiales de China no representan el impacto real de la epidemia, aunque esto también se puede decir de prácticamente todos los demás países afectados por el virus. De hecho, a menos que se empezasen a hacer test nada más llegar el virus y a gran parte de la población, es muy difícil saber exactamente cuántos contagiados y fallecidos hay en un país. Y a menudo, sobre todo en los casos de las personas muy mayores y con otras dolencias, es difícil determinar si la muerte se ha producido por el virus o por otros factores. Al mismo tiempo, en muchos medios occidentales ahora se está llamando la atención sobre el hecho de que China no ha contado los casos de contagio sin síntomas. Y esto es cierto, pero es que en China desde el primer momento lo que se están contando son los casos de neumonía causados por el virus. Es decir, desde el principio, cuando se empezaron a publicar los datos en China, se hablaba de 新型冠状病毒肺炎 o 新冠肺炎 lo que podríamos traducir literalmente como neumonía del nuevo coronavirus. El término Feiyen se puede traducir como neumonía o como inflamación de los pulmones. Entonces no sabemos si solo se refiere a los casos de neumonía muy claros o si también incluye otras afecciones o enfermedades más suaves de los pulmones. Muchos, incluso dentro de China, dimos por hecho que esos números se referían a las personas con el virus. Pero China ha sido muy clara desde el comienzo con el tipo de fenómeno que estaba contabilizando. Y como aquí se estaban contando los casos de neumonía, llegó un momento de la epidemia en el que ese número se disparó porque decidieron incluir a muchos pacientes que tenían un diagnóstico similar sin que hubiese un positivo de laboratorio. ¿Eso quiere decir que si dabas positivo en un test pero no tenías síntomas, te dejaban hacer vida normal en China? Pues no, y ya os explicamos cómo en China se organizaron zonas de aislamiento especiales para este tipo de afectados. Estrategia que se aplicó a gran escala y que funcionó muy bien, aunque seguramente gran parte de esas cifras no se ven reflejadas en los casos de neumonía. Pero esto no es tan diferente a lo que ocurre en otros lugares, porque en la mayoría de los países los tests se hacen sobre todo a las personas con síntomas y muchas veces se reservan solo para aquellos con síntomas más graves. Yo conozco casos en España de hogares en los que a lo mejor un miembro empezaba a tener síntomas un poco más graves, le hicieron la prueba, dio positivo, pero a los demás familiares no les hicieron ningún test aunque tuviesen síntomas como tos seca o fiebre, por lo que estas personas no son contabilizadas en el total de contagiados. O sea, en la práctica la forma de contar los casos de contagio es igual de imperfecta, pero desde mi punto de vista esto no responde a la intención de ocultar la realidad, sino a la escasez de medios. Algunas investigaciones hablan de que hasta el 50% de los contagios por este virus podrían ser asintomáticos. Esta cifra todavía está por comprobar y hay otros expertos que opinan que es menor. Pero si fuese cierto que hasta la mitad de los portadores no tienen síntomas, podríamos decir que en China habría al menos el doble de contagios que los casos de neumonía contabilizados. Pero esto quiere decir que los chinos estamos muy preocupados por las cifras oficiales. Pues desde nuestro punto de vista no mucho, porque ahora mismo lo más importante es que vuelva la normalidad. Eso es, si os acordáis en el último vídeo os hablamos de la revuelta que se formó en un puente entre la provincia de Hubei, la más afectada del país, y la de Jiangxi por las trabas que les estaban poniendo a los habitantes de la primera para pasar a la segunda. Pues bien, ha habido personas que han utilizado estas imágenes para haceros creer que todo el jaleo se debía al descontento de la ciudadanía china por las cifras oficiales del gobierno. Pero engaños y montajes aparte, viendo las cosas desde aquí, prácticamente desde el epicentro de la epidemia en China, y por lo que vemos en las redes sociales y los medios de este país, no diría que en estos momentos destaque una sensación de incredulidad o indignación por las cifras oficiales. Ya sabéis que en nuestra provincia se concentra más del 80% de todos los casos del país, y más del 75% de los fallecidos en China son de Wuhan, la capital de la provincia. Claro, es muy importante que no se nos olvide esto porque gracias a las medidas de cuarentena súper estrictas que se aplicaron en esta provincia, el resto del país apenas se vio afectado. Y por eso es muy complicado comparar los datos de toda China con los de países mucho menos poblados y en los que el virus se extendió por gran parte de su territorio. Pero bueno, vamos a ver esas noticias tan llamativas. ¿Qué pasa con las urnas funerarias de Wuhan? Vale, a mí todo esto
esto de las urnas funerarias me recuerda un poco a aquello de los gases emitidos por los crematorios de Wuhan, que se supone que habían sido detectados por un satélite y que al final se demostró como un bulo total. Y en el caso de las urnas y de los informes e investigaciones que hablan del asunto, la verdad es que detrás no hay más que mucha especulación y unas matemáticas bastante pobres que hablan de más de 40.000 fallecidos. Aunque al final, ya sea por sensacionalismo o por pura aversión a China, ni siquiera los medios serios, entre comillas, se han resistido a darles credibilidad. La fuente principal de esta historia es un reportaje realizado por Caixin, un medio privado de este país que muchos desde el extranjero consideran independiente del gobierno chino. En este reportaje nos muestran cómo después de 2 meses de cuarentena las funerarias de Wuhan por fin han abierto sus puertas y hay un montón de gente esperando a recibir los restos de sus difuntos. Ya de entrada, este medio y por ende muchos otros que se basan en su información obvian el hecho de que en una ciudad de más de 10 millones de habitantes cada mes muere mucha gente, haya coronavirus o no. Aunque se barajan cifras superiores, nosotros vamos a ser conservadores y vamos a decir que en Wuhan cada mes habría unos 5.000 fallecidos. Por lo tanto, en 2 meses sin poder ir a las funerarias se acumularían los restos de 10.000 personas. Los autores de este reportaje fueron a una de las 8 funerarias que hay en Wuhan, pero no la eligieron al azar, luego os diremos cómo lo hicieron, y se encontraron con un camión que estaba entregando 2.500 urnas, aunque al hablar con su conductor les dijo que el día anterior había llevado otras tantas, lo cual haría un total de 5.000 urnas, aunque el reportaje no menciona esta cifra. No sabemos si en los 2 días anteriores, justo después de que se abriese la funeraria, también entregaron más urnas o si ya tenían suficientes acumuladas de antes. Y tampoco se sabe si después de esas 2 entregas de 2.500 urnas cada una se han producido más. Pero lo que sí sabemos es que estos recipientes, que son regalados a los familiares de los fallecidos, vienen en 3 modelos para elegir, por lo que lo normal es que hayan comprado unas cuantas más de las necesarias. Pues bien, partiendo de esas 5.000 urnas y de las 3.500 que parece que habían transportado ya desde los camiones hasta la funeraria, algunos han hecho multiplicaciones por todas las funerarias que hay en Wuhan y han llegado a la conclusión de que habría más de 40.000 fallecidos en la ciudad. Aunque insistimos que esas urnas son para todos los difuntos de estos 2 meses y no solo para los fallecidos por coronavirus. Y además nos consta que no todas las zonas de Wuhan sufrieron el virus con la misma intensidad. De hecho, como sabréis, el foco original estaba en Hankou, uno de los 3 núcleos principales de la ciudad. Allí es donde estaba el mercado de Huanan, de donde vinieron algunos de los primeros casos, y también fue en Hankou donde el 18 de enero, pocos días antes de declararse la cuarentena, se celebró una comida popular con 40.000 familias, lo cual muy probablemente fue el detonante de la epidemia, igual que ocurriría más tarde en otros países con celebraciones multitudinarias deportivas, políticas, religiosas, etc. Pues bien, ¿a que no acertáis a la funeraria de cuál de las zonas de Wuhan fueron los reporteros de Caixin? Efectivamente, fueron a la de Hankou, donde más urnas se podían esperar. Es decir, su información, además de ser muy poco rigurosa, probablemente no es representativa del resto de las funerarias de la ciudad. O sea, es como si en España, después de superar la epidemia, un equipo de reporteros fuesen a la ciudad más castigada y buscasen el distrito con más fallecidos para ir a la funeraria y ponerse a especular sobre el número de urnas o ataúdes que se están entregando, mientras por detrás tuviesen todo un enjambre de usuarios de redes sociales y de periodistas haciendo cálculos sobre todos los fallecidos que tendría que haber en España y denunciando que el gobierno ha mentido sobre las cifras. Y si estáis familiarizados con los principios o con la ética periodística, os preguntaréis, ¿pero quién ha dado credibilidad a unas cifras tan carentes de rigor? ¿Cómo es que se da validez a unos números obtenidos de forma tan torpe? Pues uno de los primeros medios que dieron voz a estas especulaciones fue Radio Free Asia, la cual tiene un dudoso historial de propaganda anti-China y además sabemos que fue financiada por la CIA. Además, Radio Free Asia mintió al decir que según Caixin se habían entregado 5.000 urnas en un solo día. Pero lo más grave es que muchos medios han repetido esas cifras sin comprobar las fuentes. Por cierto, Bloomberg también ha hablado de un informe secreto de los Estados Unidos en el que se acusa a China de mentir sobre las cifras de los afectados por el coronavirus. Pero no podemos ver ese informe y no se nos presenta absolutamente ningún
ninguna prueba. Es decir, no hay hechos, no hay evidencias, pero hay noticia. ¿No suena un poco a propaganda? Ahora bien, el reportaje de Caixin menciona otra información que muchos medios occidentales han ignorado totalmente. Sí, porque según las declaraciones de un médico de un hospital de Wuhan al que entrevistaron, durante los primeros 20 días de la epidemia, que fueron los más caóticos, apenas había recursos ni test, pudo haber casi el doble de las muertes confirmadas por coronavirus. Y si esta estimación, que proviene de un periodo de observación bastante largo, la extendemos a los demás hospitales, podríamos hablar de unos cuantos fallecidos más. Aunque basándonos en estos datos, no llegarían a ser el doble de los algo más de 2.500 fallecidos oficiales de Wuhan, porque más adelante hubo una mayor disponibilidad de recursos y test. Además, a estas cifras hay que sumar la de las personas que murieron en casa cuando los hospitales estaban a rebosar sin que se pudiese confirmar la causa de su fallecimiento. Pero esto no solo le ha ocurrido a China, y sabemos que hay países en los que, por ejemplo, no han contabilizado los fallecimientos producidos en los centros para ancianos. Entonces yo diría que en China podría haber varios miles de fallecidos más que los 3.300 y algo contabilizados oficialmente. Pero no creo que sean varias decenas de miles más como insisten algunas voces, sobre todo desde el extranjero. Sin embargo, algunos han ido mucho más allá, llegando a insinuar que en China podría haber millones de fallecidos. Sí, a lo mejor os suena eso de que aquí se ha dado de baja a 21 millones de usuarios de telefonía móvil en los meses de enero y febrero, lo cual es cierto. Yo creo que ya de entrada es bastante aventurado dar a entender que detrás de esa cifra tan grande pueden estar los fallecidos por el virus. Si fuese así, aquí en la provincia más afectada habríamos caído como moscas. Habríamos perdido familiares, amigos, pero como os hemos dicho en otras ocasiones, ni siquiera conocemos contagiados de forma remota. Ya sé que nuestra experiencia personal no supone ninguna evidencia, pero a nosotros esto se nos hace muy difícil de creer. Y además, este bajón en el número de usuarios tiene unas cuantas explicaciones. En primer lugar, en China hay millones de personas que trabajan en otras provincias y que tienen otra línea de teléfono para usarla allí. Pues bien, es posible que muchos, ante la situación de epidemia y de cuarentena, decidiesen dar de baja su línea de teléfono para el trabajo. Al mismo tiempo, en China algunos ya han explicado que debido al parón económico se dieron de baja muchas líneas correspondientes al telemarketing, porque si no hay nada que vender, ¿para qué seguir pagando una línea? De hecho, nosotros en estos 2 meses prácticamente no hemos recibido ninguna llamada de gente vendiéndonos cosas, y esto es bastante habitual en China. Es más, en China hay 1.600 millones de usuarios de telefonía móvil, 200 millones más que la población del país. En este país también era bastante común que muchas personas tuviesen una línea para las llamadas telefónicas y otra línea para los datos, porque de esa manera les sale más barato. Pero claro, al quedarnos en casa de cuarentena, es posible que algunos de ellos decidiesen dar de baja la línea de datos para conectarse al wifi de casa. Y de hecho sabemos que en los meses de enero y febrero aumentaron los usuarios conectados a las redes domésticas. Nosotros entendemos que en algunos países cueste aceptar que haya más afectados y fallecidos que en China, como por ejemplo en los Estados Unidos, en los que estas noticias sobre las cifras chinas están teniendo mucho eco. Pero la verdad es que los Estados Unidos tienen una cantidad de fallecidos en proporción a la cantidad de afectados bastante menor que la de muchos países. Pero es que en Asia la mayoría de los vecinos de China tienen unas cifras de fallecidos muy bajitas en comparación con el total de afectados, aunque no se desconfía tanto de sus números. Lele y yo no vamos a acusar a otros gobiernos de mentir porque hemos visto directamente lo complicada que puede ser esta situación. Tampoco os vamos a dar la lata con que deberían hacerse las cosas como en China. Pero en lugar de perder el tiempo acusando a China de mentir sobre los datos, como si eso nos fuese a traer algo bueno o como si no supiésemos lo grave que era el asunto, yo creo que deberíamos concentrarnos en el hecho de que aquí estamos volviendo a la normalidad. Puede que luego las cosas se vuelvan a torcer, que surja una segunda ola, puede ser, pero de momento hemos conseguido una victoria bastante importante y este es un logro del que nos podemos beneficiar en todo el mundo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!